de Medicina del Dormir en el año del 2023. Pues, doctor, sí me salté algunas partes, pero es que está magnífico su currículum. Yo creo que no sé, yo creo que todos sus estudiantes no tienen más que decir, porque de verdad que ha hecho demasiado. Mi admiración y mis respetos para usted, doctor, y le dejo el micrófono todo, todo suyo. Y encantada de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Consulado de Sacramento, California. Gracias a Nora, que dice que fue mi alumna en la Facultad de Psicología. Y gracias a todos que nos ponen atención, que es muy importante esta información que vamos a analizar. Se van a dar cuenta que es tan importante como alimentarse. Y a veces las personas se mueren primero por no dormir que por no comer. Ya verán qué tan importante es. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar a desarrollar esta idea. Voy a evitar tecnicismos con el propósito de que ustedes entiendan bien y aprovechen la información, que eso es lo fundamental, que este mensaje para mejorar la salud que está llevando México a través de su consulado allá en California, pues lo aprovechen al máximo. Así que comparto pantalla para empezar. Dice que es mejor dormir que comer. Bueno, pues como ven ahí está la portada, el inicio de la plática que vamos a desarrollar, y ahí está el logotipo también del Laboratorio de Neurociencias, que es un laboratorio que integré allí en la Facultad de Psicología. Ahí ya tenemos bastante tiempo trabajando. Y entonces, como ven, esta diapositiva es importante porque resalta la importancia que tiene el sueño. Es fundamental, es vital, como dice el título, porque a través del dormir tenemos un cerebro y cuerpo sano. Entonces es sumamente importante el tener un sueño saludable. ¿Y cómo se originó el sueño? Esto es muy importante. Nos vamos a remontar al pasado para que entiendan mejor, porque dormimos, como ya vieron, allí está el planeta Tierra girando constantemente, y al girar se nota cómo pasamos por periodos de oscuridad, es decir, la noche y luego en el día. Miren, acaba de pasar México, allá está Sacramento, acaba de pasar. Estamos desfasados una hora, pero noten la importancia. Hay un periodo de oscuridad donde los organismos vivos, incluyendo el humano, pues no tienen la capacidad de llevar a cabo sus actividades. Entonces dormimos, y al salir el sol empiezan nuestras actividades, es decir, despertamos. Bueno, y así estamos rotando aproximadamente cada 24 horas, es esta oscilación. Y eso da origen al día y a la noche, y a unos ritmos que les llaman circadianos. Circa quiere decir aproximadamente un día, porque aproximadamente en un día nuestra actividad física y mental está cambiando, y ustedes lo han detectado, cómo durante el día a veces están contentos, a veces enojados, a veces tienen una tensión elevada y a veces baja. Bueno, eso está cambiando de acuerdo a la hora del día. Bueno, pero estos periodos de actividad y reposo dieron origen al día y a la noche, y eso permite dormir en la noche y estar despiertos en el día. Y esto empezó, como les decía, hace 4.000 millones de años se formó nuestro planeta, pero todavía no había seres vivos. Tuvieron que pasar más millones de años, de tal manera que hace aproximadamente 3.500 millones de años apareció la vida en el planeta, pero se tenía que adaptar a estos cambios de luz y oscuridad, porque si no, se morían. La materia viva que no se adaptó murió, y aquella que se adaptó sobrevivió. Y ustedes que me están escuchando son testigos de esa materia viva que sobrevivió
a los cambios de luz, obscuridad, que se originan por el movimiento del planeta Tierra, como están observando. Noten, eso da origen, como ya les decía, al día y la noche. Entonces, cuando estamos con luz en el día, que estamos despiertos, somos capaces de llevar a cabo nuestras actividades como lo están haciendo ahorita en este momento, como lo hicieron hace rato que estaban trabajando, pero poco a poco se va acercando la noche, se va acercando la noche y eso indica que se va acercando la hora de dormir. Cuando baja la intensidad luminosa, el cerebro recibe la señal de empezar a dormir. Afortunadamente, como allá en San Diego son como las 6:20 de la tarde, todavía no tienen sueño. No hay el peligro de que por ponerme atención se queden dormidos. No, son 6:20. Todavía no es la hora de dormir para ustedes. Su cerebro les indica que deben de estar despiertos y poniendo atención. A no ser que alguien esté privado de sueño, se queda dormido. O alguien que trabaje de velador, duerme en el día y despierta en la noche. Pero normalmente este es el momento adecuado para que pongan atención y aprendan. Es buena hora para que funcione su cerebro, porque así en el ritmo de las 24 horas, día y noche, como les decía, todo nuestro cuerpo cambia, cerebro y cuerpo en general, y suceden una serie de cambios en nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva que están viendo, de color amarillo, es de día. Y ahí se ven unas gráficas de color negro que se refieren a liberación de unas hormonas que le dan fuerza al organismo para que cuando esté despierto lleve a cabo sus actividades. Esa hormona se llama cortisol. Y noten que en la noche, ahí ven en la pantalla color azul, la luna es de noche. Vean, el cortisol no se libera porque están durmiendo, no necesitan energía para llevar a cabo sus actividades, pero hay algunas enfermedades donde el paciente libera cortisol cuando no debe, es decir, en la noche, y no puede dormir. Allá hay un efecto hormonal que le quita el sueño. Y ven otra gráfica en color rojo. Noten esa gráfica en color rojo. Noten en el día, la cantidad está baja y al llegar la noche se eleva. ¿Qué indica esa gráfica? Bueno, la liberación de una hormona que se llama melatonina, o también le llaman la hormona de la oscuridad, porque es la que le indica al cerebro que es el momento de dormir. Entonces noten ahí en la noche cómo la cantidad de melatonina está elevada. Ahora, ¿y cómo le llegan las señales al cerebro para que el individuo o el cerebro se dé cuenta que es de día, que tiene mucha energía física y mental, que puede estar trabajando, estudiando? ¿O cómo se da cuenta que es el momento de descansar? Bueno, la respuesta la están viendo en esta pantalla. Noten ahí un esquema de nuestro cerebro. Allá hay un corte sagital. Noten bien y resalto ahí con la flechita que estoy corriendo. Noten, ahí hay un conjunto de neuronas que se llama núcleo supraquiasmático. Se llama así porque está arriba del quiasma óptico que aquí estoy señalando. Y ese es nuestro reloj biológico. Ese recibe la señal de afuera y se conecta con todo el organismo para controlar actividad mental y física. ¿Y cómo funciona este reloj biológico? Recibiendo la señal que viene de afuera, tomando en cuenta la intensidad de la luz. Entonces, noten del lado izquierdo, día, noche, y cuando es de noche, aquí vean abajo, aquí en la vía visual se detecta que está oscuro.
Y es la señal para que se libere la melatonina, que se libera aquí atrás de donde les marqué que está nuestro reloj biológico, quiasma óptico, atrás en una glándula que se llama pineal. Entonces, la señal es, ya se oscureció, dejen todas sus actividades físicas y mentales, es el momento de descansar y recuperar energía, de tal manera que sienten somnolencia y ganas de ir a dormir. Ya transcurren las horas de la noche, empieza a salir la luz del sol y es una señal que le indica a la melatonina u hormona de la oscuridad que ya no se libere, es el momento de despertar, ya el organismo adquiere energía y empieza las actividades habituales. Así que de esa manera nuestro reloj biológico le indica al cerebro hora de estar activo o es hora de dormir. De esa manera nos estamos, nos estamos dando cuenta. Aquí es una información complementaria para situar lo que les dije. Aquí está una parte del cerebro y aquí donde pongo la flecha está nuestro reloj biológico a donde le llega la información que entra a través de la vía visual. Y noten aquí en verde, en la parte media, está nuestro reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, que se conecta con las demás partes del cerebro que controlan las actividades físicas y mentales. Y ahora, aquí es muy importante resaltar, atención, la tecnología está alterando nuestras actividades. Pongan mucha atención. Bueno, en primer lugar, este tipo de cambio de luz, obscuridad, actividad, reposo, se hacía de manera natural antes que se inventara la luz artificial. Pero hace como un poco más de 2 siglos, Tomás Alva Edison desarrolló un sistema de luz artificial y de esa manera, pues aunque la luz natural ya ha desaparecido, como hay luz artificial, pues muchos individuos permanecen activos, trabajando o divirtiéndose, y ahí empieza a haber alteraciones del sueño. Entonces, un gran científico que inventó más de 1000 inventos nos metió a ese tipo de problemas. Y ese, como les decía, se llama Tomás Alva Edison, que según su biografía, Estados Unidos dice que nació en Estados Unidos, pero los de Zacatecas dicen que no, que nació en Sombrerete, Zacatecas. De hecho, hay una casa por ahí donde indica aquí nació Tomás Alva Edison, el supergenio mundial. Bueno, se pelean la nacionalidad. Cuando voy a Zacatecas, ellos dicen, hasta me quieren llevar a Sombrerete para mostrarme dónde nació Tomás Alva Edison. Pero en Estados Unidos dicen que no, que nació allá. Bueno, eso es cuestión de meterse a la historia y sacar la verdad. Pero aquí también quiero resaltar, este gran inventor no se imaginó que en el siglo XXI, por su invención de la luz, iba a alterar el sueño de manera artificial, lo iba a alterar luz todo el tiempo. Y aquellos empleadores, pues para ganar más dinero, inventaron el turno de trabajo de la noche. Al fin que hay luz, no se quejen, pueden trabajar. Entonces, ahí viene un paquete de trastornos del sueño gracias a estos inventos. Y algo más que es muy importante, y todos los que me están escuchando no van a negar, tienen un celular, les está echando a perder su sueño, porque apenas se están acostando
Y a ver, si tengo mensajes, prenden su celular para Y enterarse de lo pasar último. de un Oigo un ruidito, continente. lo prenden. A ver, alguien me está llamando, puede ser importante. Atención, eso está generando también alteraciones del sueño, porque los celulares, la luz que emiten, sobre todo de luz azul, eso inhibe la liberación de melatonina. Recuerden, la melatonina, hormona de la oscuridad, es importante que se libere para que se induzca el sueño. Pero si están iluminando su cara con el celular, inhiben la liberación de melatonina y no se pueden dormir. Y no nada más el celular, también las pantallas de la televisión emiten esa luz azul que inhibe la liberación de melatonina. Pero es más peligroso el celular porque se lo ponen en la cara. Entonces, atención, pero atención padres de familia, porque con tal de que no delata el niño, les prestan un celular para que se entretenga, lo encierran en su recámara, ya duérmete. Pero los niños son muy inteligentes, sacan su celular y siguen ahí. Y pobre niño al otro día va atarantado, desvelado, y por eso reprueba, porque el nivel de aprendizaje y memoria se altera de manera significativa. Atención, adultos que me están escuchando, dejen su celular como hora y media antes de que intenten dormir y cuiden a sus niños, que no utilicen el celular, no para que no den lata, los encierran y los dejan con su celular. Bueno, atención con esta información. Bueno, y aquí en estas gráficas que están viendo, indican cómo diferentes tipos de hormonas están variando en concentración de acuerdo a la hora del día, tomando en cuenta las 24 horas. Está variando, variando, variando. Por eso se han dado cuenta que nuestra actividad física y mental, ustedes lo han constatado, está cambiando en el día, el estado de humor, como les decía, cantidad de energía física y mental está cambiando. Y eso se explica porque las hormonas que desempeñan una función importante están cambiando de concentración. Y aquí voy a resaltar una nada más por el tiempo, la que está en segundo lugar, que está encerrada en este rectángulo rojo, esta que estoy señalando con la flechita en color verde, es la hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento. Como su nombre lo indica, esta hormona al liberarse favorece el crecimiento de los organismos y también la síntesis de sustancias útiles para la salud del individuo. Entonces, se libera en la noche. Eso es muy importante. Aumenta la cantidad que se libera. Y entonces, por eso es muy importante no privarse de sueño, porque la cantidad de hormona del crecimiento se reduce y hay consecuencias. Y atención otra vez a padres de familia, Hay algunas enfermedades que no le permiten dormir bien al niño. Por ejemplo, cuando tienen anginas o adenoides inflamadas, no pueden dormir, roncan, tienen lo que se llama apnea del sueño, que significa dejar de respirar cuando duermen. Entonces no duermen bien, su sueño es fragmentado. El resultado, si ustedes han tenido un hijo con amígdalas o adenoides y luego los han operado, se dieron cuenta, se detiene el crecimiento cuando tienen esa afección, porque su sueño no es el adecuado, no liberan la hormona del crecimiento. Y se han dado cuenta que cuando los operan, el crecimiento sigue su curso normal. Entonces, atención, padres de familia, en esto que les comento. Y además, el hecho de no dormir bien, estos niños tienen problemas en la escuela, como no duermen bien, no ponen atención, no almacenan información. Y luego los maestros que no conocen bien, dicen, es un niño retrasado mental. Por más que les explico las clases, no entienden. Lo mandan con el psiquiatra o el psicólogo porque está retrasado mental. Falso. Después de que lo operan,
y que ya duerme bien, ese niño es tan inteligente o más inteligente que el promedio del grupo. Entonces, pongan mucha atención en eso. Porque en los niños los afecta de manera muy marcada y reprueban. Los adultos que tienen este problema, bueno, y además son hiperactivos, además de no poner atención, si andan caminando en el salón, son los que meten el desorden. No se pueden sentar porque se quedan dormidos, entonces andan hiperactivos. En el adulto se manifiesta de manera diferente. El adulto se queda dormido por haberse privado de sueño. Si está viendo la tele, se duerme. Leyendo el periódico, se duerme. Poniendo atención en una conferencia como esta, se duerme. Algunos de ustedes a lo mejor ya están dormidos, pero se justifica si tienen esa alteración. No lo hacen a propósito. Aunque se resistan a dormir, el sueño los alcanza. Entonces, mucha atención. Aquí otra vez para complementar son gráficas que indican cómo se distribuyen las hormonas en el transcurso de las 24 horas y cómo cambia la actividad de todo el organismo. Ya van a ver, aquí noten, es un esquema que nos indica cómo nuestra actividad cambia durante las 24 horas del día. Bueno, si ponemos una hora de referencia, miren, 7:30 aquí donde estoy señalando, ahí indica, ya no se libera melatonina. Bueno, esa hormona de la oscuridad o que produce sueño, ya no se libera. Entonces empieza su actividad física y mental, empiezan a llevar a cabo sus actividades cotidianas, su nivel de atención es máximo. Por eso les recomiendo que si son estudiantes, inscríbanse en el curso de la mañana. Acaban de dormir, su atención está muy elevada, su capacidad de aprendizaje también y la memoria está bien presente. Y si trabajan, sobre todo en trabajos aburridos, trabajen en la mañana cuando están alertas. Si manejan autobuses o coches, manejen en el día, porque hay muchos accidentes en la noche cuando termina la capacidad física y mental. Entonces, máxima alerta a las 10 les dije, bueno, vamos recorriendo las horas, mediodía, ya llegamos a la tarde, dice máxima coordinación. Bueno, es en la tarde, después de las 2 de la tarde, cuando tenemos una gran capacidad física y mental, máxima coordinación para movimientos, máxima velocidad de respuesta, máxima eficiencia cardiovascular, máxima fuerza muscular en la tarde. De ahí surge una recomendación. Los deportistas son más eficientes si hacen sus actividades en la tarde que en la mañana. Los especialistas, los directivos del deporte deben de tener en mente esta información. Entonces, las actividades deportivas son más eficientes en la tardecita. Y luego, siguiendo con el ritmo del tiempo, ya llegamos a las 9 de la noche, cuando tienen ya ganas de dormir, considerando que la sociedad en promedio se duerme a las 10 de la noche. Bueno, miren, a las 21 horas ya empieza a liberarse la melatonina o la hormona de la oscuridad y por eso empiezan a tener somnolencia. Y sus actividades, actividad del sistema digestivo, actividad cardíaca, presión arterial, empiezan a reducirse. Entonces se reduce ese tipo de actividad. La temperatura corporal se reduce, alcanza su mínima en la madrugada, entran a sueño profundo, su conciencia desaparece y reaparece. Luego les voy a decir por qué digo desaparece y reaparece. Adelante. Y así, durmiendo,
hasta que empieza a salir el sol, señal para que se libere la melatonina y vuelven a despertar, vuelven con sus actividades. Melatonina, le decía, se libera por la glándula pineal, pero aquí hay que hacer un comentario, es muy importante. Con la edad, después de los 50 años, esa glándula pineal se va calcificando, lo que indica que una glándula calcificada no produce hormonas. Si ya no se libera melatonina, empieza a haber problemas de sueño. Esa es la explicación por qué las personas de edad avanzada ya empiezan a tener problemas de sueño. Pues esa hormona de la oscuridad ya se ha reducido, ya no se libera como antes. Y ahí vienen los problemas de sueño. Y entonces, si alteramos esa serie de actividades, ese ritmo que les digo, circadiano, es decir, cerca de 24 horas, que es producido por la rotación de la Tierra, ya vieron inicialmente en la segunda o tercera diapositiva cómo está rotando la Tierra y eso da origen a luz, oscuridad y a cambio de una gran cantidad de funciones, incluyendo sueño y vigilia. Si ese ritmo se altera, empiezan los problemas. Pueden ser temporales, tienen trastornos del sueño, con somnolencia diurna excesiva, disminuye su nivel de alerta, se vuelven torpes física y mentalmente hablando, tienen problemas gastrointestinales y eso puede ser temporal. ¿Cuándo? Como por ejemplo, ahora que hubo la pandemia, recuerden la pandemia que hace mucho nos afectó, ustedes son testigos de que empezaron a tener este tipo de trastornos que les estoy mencionando. Su sueño se alteró y en algunos fue tan marcado que empezaron a dormir en el día y estar despiertos en la noche. ¿Por qué? Porque permanecimos encerrados, confinados, lejos de las señales de la luz natural que necesita el cerebro para seguir su ritmo. Pero como ahora ya pasó la pandemia, pues ahorita andan bien activos. A estas horas ustedes están bien activos. Los que no están bien activos física y mentalmente hablando, pues por ahí hubo otros factores que hizo que su mente no estuviera ahorita lúcida. Entonces son factores, pero que esos se compone. Pero hay otros, cuando hay daño cerebral, ahí sí, hay las alteraciones que les mencioné, pero ya son irreversibles, ya se quedan. Así, si se altera este ritmo que les expliqué por alguna lesión, bueno, hay problemas cardiovasculares, hasta un infarto les puede dar diabetes, hay un síndrome metabólico que consiste, aumentan de peso, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, aumenta la presión arterial, entonces se altera todo el organismo. Hay obesidad y a veces hay un tipo de cáncer por alterar estos ritmos, sobre todo cuando la privación de sueño es muy significativa. Ahora, pero ¿cómo se ha sabido todo esto que le estoy explicando? ¿Cómo se ha generado esto? Bueno, a través de trabajar haciendo investigación en diferentes clínicas o laboratorios. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo que están viendo en pantalla se llaman electrodos. Como ven, son discos. Ahí ven como de 1 centímetro de diámetro de diferente metal. Lo importante es que el metal que se utilice sea buen conductor de la electricidad. Puede ser de oro, de platino, de plata, de acero inoxidable, y se conectan a un cable. ¿Y qué pasa con esos cables con electrodos? Bueno, pues son los que se ponen en contacto con el humano para obtener información de lo que pasa dentro de su organismo. Y particularmente si queremos estudiar el sueño, les colocamos todos esos dispositivos ya cuando se disponen a dormir.
Y noten aquí un ejemplo. Están observando un niño al cual se le va a estudiar el sueño. Observen, en la cabeza hay varios electrodos como el que les mostré hace rato. Esos son pegados con colodión, con gasa impregnada de colodión. El colodión tiene una especie de, es como una gelatina que todavía no fragua, se baña la gasa con colodión y al secar se queda como una costrita ahí, como una laminilla, sosteniendo el electrodo, de tal manera que el electrodo queda firmemente adherido y aunque el paciente al acostarse se apoya en el electrodo, no se desprende, ha quedado bien fijo. Entonces noten, hay electrodos en la cabeza, porque van a obtener información del cerebro, que es importante, porque esa información nos va a decir si la persona está despierta, ligeramente dormida o profundamente dormida, o si está en el momento en que el cerebro está soñando. Esa señal que viene del cerebro nos guía para saber en qué situación está el durmiente. Ahora, pero además de poner electrodos en la cabeza para estudiar la actividad del cerebro, noten, se ponen electrodos adicionales. Aquí, por ejemplo, este niño tiene electrodos cerca de los ojos y eso es importante porque en una etapa del sueño se mueven los ojos cuando estamos soñando y hay una fase de sueño que se llama de movimientos oculares rápidos, de tal manera que para identificarla es importante poner electrodos como el que están viendo ahí y vean otros acá. Miren, cerca de las fosas nasales, allá hay sensores o electrodos que están detectando el aire frío que viene de fuera y caliente que sale después de respirar. Entonces, de esa manera nos permite ver la respiración. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y eso se mide y queda impreso en las pantallas que les voy a mostrar después. Y noten, además, vean en su dedo, el niño tiene un sensor que detecta la cantidad de oxígeno circulante, que es muy importante. Nuestro oxígeno circulante no debe de bajar del 90%, porque si no ya empieza a haber problemas respiratorios, como sucedió en la pandemia. Algunos pacientes bajaron demasiado su contenido de oxígeno que terminó fatalmente. Entonces es muy importante, con ese dispositivo se está midiendo constantemente la cantidad de oxígeno circulante. Y noten lo que les decía, qué información nos dan los electrodos, o el cerebro más bien, con los electrodos que se le pusieron en la cabeza. Noten, acá está la información. Esto se imprime o se imprimía en hojas de papel. Lo que conocen más ustedes es el electroencefalograma. No sé si algunos por algún dolor de cabeza o un golpe les dijeron, vea que te hagan un estudio de electroencefalografía y sacaban un electroencefalograma. Es decir, obtenían la actividad eléctrica del cerebro y se imprimía en papel. Ahora con la tecnología lo vemos en pantalla y aquí se aprovechan las propiedades que tiene el cerebro. El cerebro tiene la capacidad de generar energía eléctrica. Nuestro cerebro genera energía eléctrica y esa está variando y se manifiesta con ondas, como están viendo ahí, de frecuencia y amplitud variable. Eso indica que el cerebro está cambiando de actividad. Así que esas ondas son muy importantes porque el especialista al verlas puede indicar si el cerebro está despierto o está dormido. Y entonces noten, de arriba para abajo, tenemos un trazo de ondas rápidas de baja amplitud. Es de un cerebro que está despierto. Pero si el sujeto se dispone a dormir, poco a poco las ondas cerebrales van aumentando de amplitud y disminuyendo en frecuencia, que indica que el sujeto está pasando por vigilia activa, vigilia pasiva, sueño superficial y sueño profundo. Así,
El cerebro nos está indicando que esa persona ya se desconectó de la realidad, ya perdió la conciencia. Y así poco a poquito el cerebro nos indica en qué etapas está ese durmiente. Y al último, apenas sí se ve, después de que el cerebro tiene esas ondas lentas de gran amplitud, termina una etapa del sueño que se llama sueño de ondas lentas, sueño de ondas lentas. Y después de terminar el sueño de ondas lentas, cambia el cerebro, aumenta su actividad, su frecuencia disminuye de amplitud y ahí entra a otro tipo de sueño. El sueño de movimientos oculares rápidos porque se mueven los ojos, pero además es el sueño de las ensoñaciones. Durante la etapa anterior que les dije que se le llama sueño lento, con las etapas, se pierde la conciencia, dejamos de existir, pero cuando pasamos de esa actividad de ondas lentas a esas rápidas de baja amplitud, aparece una conciencia extraña, extraña y libre del control del durmiente, porque nosotros ahí tenemos actividad mental, podemos observar, podemos escuchar, podemos sentir diferentes estímulos, pero no los controlamos. El cerebro inventa historias que son los sueños. Entonces, allí recuperamos esa conciencia extraña. Y atención, a veces si tenemos un mal día, si tenemos malestares durante el día, en la noche se puede reflejar como pesadillas. Si no tienen la conciencia tranquila, pueden tener pesadillas. Así que es más conveniente que siempre hagan las cosas bien y que su conciencia esté tranquila para que tengan dulces sueños. Bueno, pues así, lo que están viendo en pantalla indica cómo la actividad cerebral está cambiando a medida que pasamos de vigilia activa a vigilia pasiva y etapas cada vez más profundas de sueño en un mundo de inconsciencia y de repente aparece la conciencia extraña, como ya les explicaba, los sueños. Ah, pero ¿cuánto dura eso? ¿Toda la noche? Como se pensaba inicialmente, que el sueño empezaba cuando uno se acostaba y terminaba cuando uno despertaba. La respuesta es no. Dormimos por unidades y lo que están viendo es una unidad de sueño completa o ciclo de sueño y dura en promedio hora y media. Pero ustedes saben que generalmente utilizamos 8 horas para dormir. Ah, pero si dormimos por ciclos, bueno, esto se repite, por eso se llama ciclo. Termina un ciclo, empieza el otro, termina, empieza otro, de tal manera que en una noche de 8 horas de sueño presentamos entre 3 y 6 ciclos de sueño. Entonces, esa es la unidad de sueño que utilizamos y los investigadores andan analizando qué pasa cuando se presenta ese tipo de actividad. Algo pasa en el cerebro, algo pasa en el organismo y ya empieza a surgir información, se sintetizan una gran cantidad de sustancias, se reponen las energías perdidas durante la vigilia. Al último les voy a dar información de cuáles serían las funciones del sueño. Ahorita ya se los presenté, ya lo conocen y saben cómo se origina. Y atención, el sueño no es fijo, va cambiando de acuerdo a la edad. El recién nacido duerme más que el infante y cuando pasa a la primaria duerme menos, secundaria menos, adulto menos. Tercera edad, ya 6 horas o menos, se va reduciendo, se va reduciendo. El recién nacido duerme entre alrededor de 15 horas o un poquito más. Y si nos vamos al otro extremo, 85 años,
duermen 6 horas y fraccionado. Hay algunos que han llegado a 100 años, duermen como 5 horas. Así es la ley del sueño de la vida. Con la edad se va reduciendo. El recién nacido ya le decía 15 horas. Pero la tecnología también nos ha dado información del que todavía no nace, es del feto. ¿Duerme el feto? Sí. Cuando está dentro del vientre de la madre, ya se tienen datos y duerme más que el recién nacido. Y eso entonces ha dado ideas que indican que el sueño, una de las funciones, sirve para la maduración cerebral, porque un recién nacido y el feto que están aislados del medio ambiente, porque los estímulos del medio son importantes para que funcione el cerebro, para que se desarrolle, pero feto y recién nacido están aislados, reciben pocos estímulos. En compensación, la naturaleza generó una mayor cantidad del sueño, y es que durante el sueño el cerebro se activa y esa es una estimulación endógena para el cerebro para que siga madurando, se siga desarrollando. Así que es una de las posibles explicaciones del sueño. Y noten ahí ya una persona adulta joven, ya con una serie de electrodos, ahí ven el rostro, con algunos electrodos, no se ven los electrodos colocados en el cráneo, pero ya los tiene, y de ahí surgen todos estos alambres que van a conectarse a un tablero donde se van seleccionando las áreas que se van a analizar. Entonces ahí está. Y noten una persona de la tercera edad, ya difícilmente duerme porque ya les decía, su glándula pineal que produce hormona de la oscuridad, melatonina, que induce sueño, ya está calcificada, ya produce poca cantidad o nada. Y entonces ya duerme poquito. Y si duerme, sueño fraccionado. Y agreguen efectos de tipo social, persona jubilada que no tiene nada que hacer ya, se duerme en el día y unos cuantos minutos de siesta diurnos se pagan por muchos minutos de insomnio en la noche. Bueno, ahí es muy importante también poner atención a lo que se llama la higiene del sueño. Es algo conductual para ayudar a las personas a dormir mejor sin medicamentos. Y noten, aquí está la explicación. Con la edad, nuestro cerebro va envejeciendo, se van perdiendo neuronas y las funciones que elabora, que lleva a cabo el cerebro, como la visión, la memoria, aprendizaje, el lenguaje, se van alterando. Pues sí, las neuronas que regulan esas funciones van desapareciendo. Y no me quiero meter en detalles técnicos, pero bien vale la pena cuando menos tener una idea panorámica. Allí están viendo cortes sagitales del cerebro y el tronco cerebral. ¿Para qué se los puse? Porque dentro allí ven esferitas de diferentes colores, corresponden a conjuntos de neuronas que liberan neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que normalmente libera el cerebro para llevar a cabo sus funciones. Y en este caso, la función sueño. Entonces se tienen que liberar de manera ordenada para que el sujeto esté despierto o dormido. Hay un equilibrio. La naturaleza, con su magia, hace este tipo de equilibrios. Se liberan sustancias químicas para estar despiertos o dormidos. Pero atención, mucha atención. Y acuérdense, es un problema grave a nivel mundial. Las drogas, cualquier tipo de drogas, actúan sobre todo el cuerpo e inciden en la liberación de estas sustancias químicas que favorecen nuestro sueño. ¿Tienen acceso a alguna droga? Todas las drogas alteran el sueño, sean drogas legales o ilegales. ¿A qué me refiero? Drogas legales que algunos de ustedes disfrutan en la mañana bien caliente. Un café bien caliente tiene cafeína
y la cafeína en grandes cantidades altera el sueño, o el chocolate tiene una molécula parecida a la cafeína, en grandes cantidades se altera el sueño. Algunos tés tienen teína, molécula parecida a la cafeína, altera el sueño. La nicotina, que era una droga legal antes, quita el sueño. Los fumadores tenían problemas de sueño. Y miren, les di unos cuantos ejemplos de drogas legales. E imagínense todas las ilegales. La marihuana, que ya se está legalizando en algunas partes, pero altera el sueño. Ahí se los dejo a ustedes, porque del otro lado ya se está legalizando en algunas partes. Bueno, aquí también. Y un problema actual, fentanilo. Fentanilo, que es un problema a nivel mundial para la salud muy grave, altera el sueño. En fin, todas las drogas, legales o ilegales, alteran el sueño. Bueno, y aquí esta gráfica nos indica cómo de manera natural estamos alternando entre vigilia y sueño, sin tomar nada, simplemente en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, aquí, de este lado, acabamos de despertar, pues no tenemos sueño, estamos con la mente bien lúcida, pero, y ustedes son testigos, a medida que pasan las horas, como que nos va dando un poquito de somnolencia, mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde. Esa somnolencia se va haciendo cada vez más intensa, más intensa, más intensa, y al llegar a la noche es tan intensa que nos induce a dormir, porque ya les decía que se liberan sustancias que se van acumulando y favorecen que se desencadene el sueño. Y ya en la noche, esa presión del sueño pues va disminuyendo. El sueño está llevando a cabo sus funciones y al despertar, nuestra mente ágil, lúcida, está lista para llevar a cabo sus actividades. Entonces ustedes pueden manipular esta gráfica para que sus actividades se lleven a cabo de manera más eficiente. Y luego, los estados de ánimo, que ahora hay una gran cantidad de factores que alteran nuestros estados de ánimo, ya sea que nos dé miedo, real o infundado, o pasemos corajes, viene el estrés, el estrés. Entonces el estrés, los cambios de humor, hace que se liberen una serie de hormonas y que finalmente eso se va a reflejar en alteraciones del sueño, que hay un capítulo especial que pone atención al efecto de las hormonas sobre el sueño, pero en general les puedo decir que los cambios de estado de ánimo, depresión o ansiedad alteran el sueño. Y noten aquí, nada más para que se den cuenta de todo lo que pasa cuando uno no duerme bien. La actividad cerebral está alterada, las funciones cognitivas también, capacidad de aprender y memorizar están alterados, funciones cognitivas, cambia el humor, se sienten deprimidos, accidentes se presentan fácilmente y el sistema inmunológico se deteriora de tal manera que una gripita se puede transformar en una neumonía, porque como no tenemos defensas, al no dormir, se alteró nuestro sistema inmunológico y también se puede presentar diabetes. Ya hay datos suficientes para indicar que cuando no se duerme adecuadamente viene el síndrome metabólico que ya les expliqué a grosso modo y en parte se presenta la diabetes o puede haber un infarto cardíaco, puede haber aumento de la presión arterial, se gana peso por no dormir bien. Y ahí se explica por unas hormonas que están liberando.
Cuando uno está despierto, se libera una hormona que se llama grelina, que estimula el apetito, impulsa al sujeto a comer. Y al dormir ya no se libera leptina, que quita el apetito. Pero si no duermen, se está libera grelina y están come. Resultados, suben de peso, síndrome metabólico. Y llegan a tener microsueños. Si no duermen bien, tienen microsueños. Atención a los que hacen trabajo peligroso, a los conductores de autos o de cualquier maquinaria. Pueden tener un microsueño cuando están al volante y basta con un microsueño que dure milésimas de segundo para que se presente el accidente. Si no duermen bien y sienten somnolencia cuando van manejando, no manejen. O si trabajan con maquinarias peligrosas, no trabajen en ese momento. Y peor tantito, si son choferes de autobuses de pasajeros, mejor duerman bien, porque es mucha responsabilidad transportar a pasajeros y sobre todo los que trabajan en la noche. Miren, hay datos que indican que la mayor cantidad de accidentes automovilísticos fatales son entre 2 y 4 de la mañana, cuando el sueño tiene que ser más profundo. Entonces los que van manejando a esas horas hacen el esfuerzo por no dormir, pero de manera natural existe una presión del organismo para que se duerman. Y a veces, por más que se resistan, parpadean, tienen microsueño y ahí viene el accidente. Las estadísticas están ahí, corroboran eso. Hay muchos accidentes en la madrugada. Claro que muchos tienen sus técnicas para no dormirse. Los traileros toman café cada ratito, o están fuma y fuma, o comen chile muy picante y creen que por lo picante no van a dormir, o llegan a la droga. Hay muchas drogas que producen insomnio, los mantienen despiertos, pero a la larga lo pagan caro. Ya se meten ahí, ya no salen, o salen con muchos problemas. Bueno, entonces todo eso se presenta cuando el sueño no es reparador. Y además el dolor se hace más intenso. Cualquier dolorcito, si no duermen bien, lo sienten demasiado intenso. Y hay explicación, porque dentro del cerebro hay conjuntos de neuronas que controlan la intensidad del dolor y comparten esas neuronas funciones con las que regulan el sueño. Si no se duerme bien, el dolor se percibe más intenso. Bueno, aquí es otra diapositiva que resalta lo que ya les mencioné, todas las alteraciones que se presentan cuando uno no duerme adecuadamente. Bueno, y de esto, ¿qué pasa si llegamos a las conclusiones? Si no se duerme bien, pues se altera el estado de ánimo, hay estrés. Ya les dije, se altera el apetito, aumenta de peso, hay alteraciones de muchas hormonas, porque ya les mostré inicialmente cómo diferentes hormonas se liberan en diferentes concentraciones de acuerdo a la hora del día. Y y empiezan a tener alucinaciones, como que el sueño, ya les decía que se presenta en esa fase MOR o fase de sueño de las ensoñaciones, Ya, pero se puede desempeñan un vivir papel bien. importante. Los sueños es como imaginar diferentes actividades y hacen el cerebro más eficiente para cuando estén despiertos afrontar las dificultades que se presentaron durmiendo y encontraron solución. Entonces, como que no solamente el dormir, sino el soñar desempeña una función importante, tanto que si se deja dormir mucho tiempo, si no duermen mucho tiempo, cuando están actuando despiertos,
empiezan a tener alucinaciones, es decir, como que empiezan a soñar despiertos para que esa función de los sueños se presente aunque estén despiertos. Empiezan a tener percepciones que no existen, a alucinar. Entonces hay alteraciones en la capacidad cognitiva, ya les decía, tienen problemas para aprender, para retener la información y aumentan los accidentes que ya les mencioné. Y también se ha visto una relación entre el no dormir y una especie de cáncer que se presenta en el sistema digestivo. Entonces, como ven, todas las alteraciones que se presentan por no dormir, y eso lleva a los estudiosos a deducir qué funciones desempeña el sueño. Bueno, esto es tan importante, que hay asociaciones de científicos, de clínicos, que se dedican a estudiar el sueño y a tratar de curarlo. Y eso ha dado a clasificaciones internacionales de trastornos del sueño, que aquí les hago un condensado. Vean, trastornos del sueño. El insomnio es de los trastornos más frecuentes. La humanidad entera está privada de sueño, duerme menos de lo necesario. Hay otros graves relacionados con problemas respiratorios, y están en relación con, a veces, con exceso de peso, porque como se acumula grasa subcutánea en el cuello y se acuestan, y eso ejerce presión en las vías respiratorias, empiezan a hacer ese tipo de ruido, porque no pasa el aire adecuadamente, que hace mucho daño para la salud del paciente, pero también altera a las familias que están cerca. Entonces el ronquido es tan intenso que el que dormía junto a ustedes se va a otra recámara, pero es tan intenso que mejor se sale de la casa y se va a otra casa, porque ya el ronquido es muy intenso que altera también a los que están ahí, no nada más al paciente. Y aquí pues van a estar en un dilema ustedes que están del otro lado del río Bravo, porque México y Estados Unidos se están peleando el primer lugar. No sé si se sientan orgullosas, orgullosos, el primer lugar en obesidad, tanto infantil como adulta. Y la obesidad es uno de los factores que producen problemas respiratorios durante el sueño, es decir, apneas, dejar de respirar mientras duermen. Resultado, sueño incompleto, sueño fraccionado y problemas de salud física y mental que ya les describí. Bueno, entonces hay un capítulo especial de problemas respiratorios. Otro, al contrario, de exceso de sueño. Unos duermen y duermen y duermen y duermen. Duermen muy bien en la noche, pero en el día siguen teniendo sueño. Se duermen en la escuela, se duermen en el trabajo. Atención, no manejen porque se duermen. Hay otro paquete que se llama de ritmos circadianos. Acuérdense cómo el planeta Tierra está rotando y eso dio origen al día, a la noche, al sueño y a la vigilia. Pero si uno se cambia de ese horario, ahorita agarren su avión, se pueden ir a Japón si salen por San Francisco o de Los Ángeles, o quieren ir a Europa. Bueno, dependiendo la dirección donde viajen, van a tener problemas de sueño porque su cuerpo va a llegar a un lugar que tiene un horario geográfico diferente al horario de donde salieron. Entonces, ahí vienen los problemas estos de sueño, que uno de los más conocidos son los del jet lag, es decir, del viajero que por la velocidad del avión jet atraviesa varios usos horarios y de tal manera que su cerebro se desincroniza del tiempo geográfico donde llega. Entonces hay un paquete muy importante. Y otro que hay que resaltar ahí es el de los trabajadores que cambian de turno.
empiezan a tener problemas de trastornos circadianos del sueño. Atención, empleadores, quiten el sueño el turno de la noche y nada más que trabajen en el turno de la mañana y en la tarde, porque es nocivo trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Quítenlo. Y hay otro paquete de parasomnias, que significa conductas anormales durante el sueño, como el sonambulismo, es el que más conocen. Últimamente se incluyó la sexomnia, que es una especie de sonambulismo sexual, que algunos hacen acto sexual y no saben por qué estaban dormidos. Entonces, son ejemplos de parasomnias. Y otros están mueve, alteran el sueño. Eso cae dentro del capítulo de actividad motora que altera el sueño. Entonces, como ven, hay muchas alteraciones del sueño que para estudiarlos de manera adecuada, pues los especialistas han tenido que hacer una clasificación. Hay más de 100 trastornos del sueño, difícil de estudiar. Para facilitarlo, entonces se agrupan, como aquí vean, aquí los condensamos. Ahí hay más de 100 trastornos del sueño clasificados. Y los que me están escuchando, si hubiera tiempo, los pudiéramos colocar en uno de esos paquetes y decirles qué trastorno del sueño tienen. Ya por ahí vi unas caras con somnolencia, empiezan a cerrar los ojos y no es hora, allá apenas pasa de las 7, entonces caen dentro de un capítulo de trastorno del sueño. Por ahí ya alguien empezó a roncar. Bueno, tiene problemas, cae en el segundo paquete. Bueno, y así podría dar más ejemplos, pero nos llevaría varias horas más. Entonces, les condensé la información dentro del tiempo adecuado. Así que muchas gracias por su atención. Omití muchos términos técnicos con tal de que entendiera la mayoría de los que nos hicieron favor de escucharnos, y también ahora que suba la conferencia a las redes para que los que no estuvieron presentes tengan la oportunidad de escuchar esta información que creo que es muy importante. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Nora, por invitarme.